Memorial Day doorbuster deals are here at Lowe's. Right now, Rewards members save $80 on the Master Forge 4-burner gas grill, now just $149. Plus, Rewards members save $900 on the Lowe's exclusive Hisense French door refrigerator, now only $999. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/26. Selection varies by location. While supplies last. See Lowe's.com for more details. Program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change. Capital Radio. Qué alegría estar de nuevo con ustedes. Me apasiona que nos dejen entrar una vez más en sus casas ahí de puntillas a través de la magia de las ondas, a través de esta que es la única televisión privada de Canarias. Por cierto, después les vamos a dar los datos en las redes sociales. Somos la televisión número 1 en Canarias, en redes sociales y en online. Después le damos los datos para que vean, de lo cual estamos muy satisfechos, tanto en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Somos los mejores. Mírame Canarias. Bueno, qué alegría que nos dejen entrar en las 8 Islas Canarias, y ya saben que siempre traemos temas para tratar muy de cerca con personajes interesantes que nos hablan de ellos o de otros personajes. Y hoy vamos a hablar de la escritora que más libros ha vendido en el mundo. La escritora que más libros ha vendido en el mundo es una británica que se llama Agatha Christie y que estuvo un tiempo por aquí, por el archipiélago canario. Concretamente estuvo en el Puerto de la Cruz en 1927 y posteriormente en Las Palmas de Gran Canaria, en dos grandes hoteles, en el Hotel Taoro, en el Puerto de la Cruz, y en el Hotel Metropol en Las Palmas. Y para ello hemos traído a uno de los hombres que más sabe sobre la historia de Agatha Christie, ya no solo en Canarias, sino de Agatha Christie, que es Ramón Michán. Ramón, gracias por venir. Gracias a ti. Y por contarnos esta historia tan bonita, pero que tan poca gente conoce. Sí, efectivamente es una historia, bueno, ya no es tan poco conocida, porque ya llevamos casi 10 años promocionando en el Festival de Agatha Christie en Puerto de la Cruz, promocionando la estancia de Agatha Christie en Tenerife y en Las Palmas. Bueno, Ramón, ¿por qué viene Agatha Christie a Canarias? Hay que decir que Agatha Christie recorrió medio mundo, ¿eh? Sí. Agatha Christie en el año 1926 ya era una escritora popular en el Reino Unido. Concretamente, en ese año, 1926, se publicó un libro que se llama El asesinato de Roger Ackroyd. Para que tú te hagas una idea, este libro está considerado el mejor relato de detective jamás escrito. La Asociación de Escritores de Novelas de Policíaca y de Misterio lo ha designado la mejor novela policíaca jamás escrita. Esto lo escribió Agatha Christie en 1926. O sea que ya en el Reino Unido era muy famosa. Era bastante famosa. Y resulta que en este año, es un año extraordinario para ella en todos los sentidos, en lo bueno y en lo malo. Publica el mejor libro de novela policíaca. Se muere su madre, que ella estaba muy unida a su madre, se llevaban muy bien. Y ella estaba casada con Archibald Christie, a quien ella adoraba. Pues bien, este marido pues le dice que está enamorado de otra señora y le pide el divorcio. Entonces todo esto supuso
un caos masazo. mental para Agatha Christie. Hasta tal punto que en diciembre de 1926 coge su coche, sale y desaparece. Y durante 11 días nadie sabe dónde está Agatha Christie. Se organiza la mayor caza, la mayor búsqueda policíaca que se había organizado hasta ese momento. Se usan aviones, se usan miles de policías, porque el caso se convierte en un caso periodístico en todo el mundo. Porque imagínate, una mujer que escribe novelas de misterio y resulta que desaparece. Encuentran su coche al lado de un riachuelo, pero ella no está. Lo primero que piensan que se ha es que suicidado. se ha ahogado. No se encuentra el cadáver. Y así 11 días buscándola por todo el país. Todos los medios periodísticos del mundo se hacen eco de este caso. Y a los 11 días, un músico la reconoce en un hotel al norte de Inglaterra, en una ciudad balneario al norte de Inglaterra, muy lejos de su casa, en un Harrogate. Y entonces le pregunta, oiga, ¿usted es Agatha Christie? ¿Qué le pasa? Y ella contesta, no me acuerdo de nada. Había perdido la memoria. Tenía un caso de amnesia, efectivamente. O sea que la situación de Agatha Christie, después del masazo, el fallecimiento de su madre y la ruptura matrimonial, porque su marido se va con otra... Su marido le pide el divorcio. Queda muy tocada ella, ¿no? Queda muy tocada, mentalmente tocada. Cuando había viajado con su marido por medio mundo, ¿no? Sí. Ella se casó con Archie Christie en 1914. Bueno, quizás vamos a empezar por el principio. Ella nació en 1890 en Torquay, en Inglaterra. Y es una mujer que tiene lo que se llama, es una autodidacta, porque estamos hablando del siglo XIX. Su madre no quiere que vaya a la escuela. Las mujeres en el siglo XIX lo que tenían que hacer es prepararse para buscar un buen marido. Su madre no la manda a la escuela. Sin embargo, ella aprende a leer y escribir en su casa, aprende aritmética, y resulta que la niña era una lectora tremenda. Leía el padre tenía una gran biblioteca y la niña se leía todos los libros. Le gustaba mucho leer, le gustaba mucho la aritmética. Entonces, dentro de esa biblioteca estaban los libros de Sir Arthur Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, que a ella le encantaba. Y eso está claro porque en las obras literarias que ella escribió está claro que hay una influencia enorme de Conan Doyle. Bueno, pues entonces ella tuvo una discusión con su hermana porque ella decía que quería escribir una novela policíaca y la hermana le dijo que no tenía capacidades para eso. Entonces eso la espoleó más. Y ella empezó a escribir novelas. Lo que pasa es que las mandaba las novelas y se las rechazaba. No se las querían editar. Nadie le quería editar las novelas. De hecho, mandó 6 novelas y las 6 primeras se las rechazaron. Entonces, en 1914 conoce a Archie Christie, que era un teniente muy apuesto. Ella se enamoró perdidamente de este señor y se casan de inmediato, en contra del deseo de la madre. La madre no quería, decía que este hombre no... Que era un pájaro de mal agüero. Bueno, por decirlo de alguna manera. De alguna forma, ¿no? Entonces resulta que se casa y enseguida él se va a la guerra. Estamos en 1914, la Primera Guerra Mundial. Él se hace piloto. Y ella se mete de voluntaria en el hospital de la Cruz Roja de Torquay. Y va a la farmacia del hospital. Ella tiene que estudiar farmacia para poder dispensar medicina, porque en aquella época la medicina había que prepararla por las dosis. Y es aquí
donde ella obtiene mucha información sobre los venenos. Ajá, que intervienen en todas sus novelas. En todas sus obras, efectivamente. Entonces, se casa en 1914. Tiene una hija que se llama Rosalind, la única hija que ha tenido. Y por fin, en 1920, le publican el primer libro. A partir de que le publica el primer libro, todo empieza a funcionar. Aquello ya fue un éxito. Un éxito total. Un éxito total. Ella, tú dijiste antes que es... la autora más vendida de la historia. Pero es que la cantidad de libros que vendió es increíble. Es que vendió 1.000 millones de libros en inglés. 1.000 millones de libros. En inglés. Y otros 1.000 millones traducidos a 44 idiomas distintos. En total, 2.000 millones de libros. Una barbaridad. Una barbaridad. Récord Guinness. Récord Guinness. Además, escribió obras dramáticas para el teatro. Y luego muchas de sus obras han sido llevadas a la pantalla. Vamos al hecho. Sí. Entra en una crisis tremenda. Entra en una crisis tremenda y se da cuenta de que tiene que salir de Inglaterra, porque allí ella se sentía acosada. Por los medios de comunicación. Ella, como casi todas estas personas, estos genios, era un genio esta mujer, era muy hiperactiva, escribía su diario, su autobiografía, y ella dejó constancia de que se sentía como un animal perseguido por la policía, por los medios periodísticos, y curiosamente ella era bastante tímida. ¿Y dónde decide ir? Resulta de que alguien le recomendó venir a Tenerife. ¿Por qué? Pues porque Tenerife era un sitio tranquilo, alejado, pero donde había... Con muchas relaciones con el Reino Unido. Donde había una pequeña colonia británica y donde había un gran hotel. Donde estaba el Gran Hotel Taoro, el primer gran hotel de España. Entonces ella coge un barco, 5 días, y desembarca en Santa Cruz. ¿Con quién viene, Ramón? ¿Viene con su hija? Viene con su hija y con su secretaria. Pues tenía una secretaria. Sí, porque ella no escribía, ella dictaba. Y la secretaria, Carlo, escribía. Se llamaba Carlo. Carlo era el sobrenombre que le daban, Carlo. Y entonces ella viene con un problema mental evidente. De hecho, especialistas en el tema han dicho que incluso en ese momento tenía ideas suicidas y tenía depresión. O sea, viene a Tenerife como buscando una terapia para su mal y la encontró. Curiosamente, estamos hablando 1927. Curiosamente, por aquella época, mucha de la gente que venía a Tenerife venía por problemas terapéuticos. Sobre todo los respiratorios. Exacto, efectivamente. Entonces ella viene, se aloja en el Hotel Taoro, allí se encierra en una habitación con la secretaria, porque en aquel momento ella estaba escribiendo un libro que se llama El misterio del tren azul. Y el libro se le atragantó. La mente se le volvió en blanco y no escribía. Pero ella le pide dinero al editor y el editor le dice, termina el libro y te doy dinero, pero tienes que acabar el libro. Entonces ella se encerró y terminó el libro. Un libro al que ella odiaba. Y aquí viene lo curioso. Escribe un libro sin ganas. Se publica el libro y el libro es un gran éxito. O sea que era buena. Era buenísima. aunque no quisiera. Escribía bien. Aunque no quisiera escribir, era ya una excelente escritora. ¿Qué hace en ese tiempo en el Puerto de la Cruz? Bueno, una vez, lo primero, escribir el libro. Sí. Ese era su primer objetivo y curarse de sus males mentales. Ella se dedica mucho a pasear.
En 1927, en Puerto de la Cruz, está el Gran Hotel Taoro. Hay también una iglesia anglicana y hay que está al lado del Hotel Taoro, y una biblioteca inglesa. Hay también un lugar que se conoce como Casa Sitio Litre, donde era como un poco una casa privada, pero donde solían ir los visitantes, y a ella le gustaba mucho pasear, y pasea por el Puerto de la Cruz y sobre todo por la zona de La Paz, una zona de mucha tranquilidad. A ella le gusta mucho la zona de La Paz, por el camino de los cipreses, por la costa, y en la zona de La Paz había en aquella época una sola edificación, que era la casa de los Cologan y la iglesia de San Amaro. Y entonces no solamente le da tiempo de terminar la novela, sino que además escribe una historia, lo que llaman los ingleses short story, ubicada en Puerto de la Cruz y en La Paz. Que la tenemos aquí. La tenemos aquí. Está en este libro. Sí. Está en este libro. El libro se llama El misterioso Mr. Queen, aunque en español lo traducen por el enigmático Mr. Queen. Bueno, pues aquí está la historia del hombre del mar. Y resulta que los personajes hacen exactamente lo mismo que ella hacía. Vinieron a Tenerife 5 días en barco, se alojan en el Hotel Taoro, pasean por el Puerto de la Cruz y por La Paz. Y la historia se ubica sobre todo en la Casa de La Paz. Porque es una historia que curiosamente casi no es policíaca, yo digo que es casi una novela de amor, más que policíaca, ¿no? Porque es un tema de amor. Mira, Ramón, ¿y la Agatha Christie la conocían en el Puerto de la Cruz? Yo creo que fuera de la colonia inglesa no la conocían, no sabían quién era. Bueno, pasaba desapercibida. Yo creo que sí. 1900, no creo que en esa época hubieran llegado sus libros aquí todavía, excepto dentro del círculo de los ingleses. De los ingleses, que era una colonia importante. Sí, ¿no? Sí. A ella le encantaba el mar. Sí. Y nadar. Sí. Una vez que ella ya está poniendo en orden su vida, porque esa es la importancia de la estancia en Tenerife de Agatha Christie, que aquí vino con un problemón y aquí prácticamente encontró la solución. Terminó el libro, escribió otro, escribió la historia esta, y además se dio cuenta de que a partir de ese momento ya no dependía de los ingresos del marido. Por lo tanto, aquí se hizo, por así decirlo, una escritora profesional, porque ya dependía de sus propios ingresos. O sea, esa fue la importancia de la estancia de Agatha Christie en Tenerife, que a ella además deja constancia en su autobiografía de que su estancia en Tenerife fue, ella dice, a turning point, o sea, un momento pivotal en su vida. Ella vino con un problema y se fue prácticamente con este problema resuelto. Uh-huh. ¿Por qué se fue? Ella vino por un mes. La estancia de ella prevista era para un mes. Pero una vez que ella pone sus cosas en orden, ella quería nadar, era una gran nadadora. Y resulta que en febrero de 1927 nadar en la playa Martiane era complicado. Y entonces alguien, me parece que fue el propio hotel, el propio Gran Hotel Taoro, le dijeron, mire, si usted quiere ir a la playa... Porque en esos momentos, en el Puerto de la Cruz, no había playa. No había playa. Efectivamente, había unos charcos. Y en febrero, complicado bañarse en mar abierto, ¿no? Efectivamente. Y entonces le recomiendan pasar la última semana en Las Palmas, que fue lo que hizo. Se traslada a Las Palmas, a Hotel Metropol, y en Las Palmas hace lo mismo que hizo en Tenerife, escribir una historia ubicada en Las Palmas, que se llama The Companion, la compañera, que ubicada sobre todo en Agaete. O sea que en su estancia en Canarias, de su estancia en Canarias quedan 2 relatos. Uno ubicado en Puerto de la Cruz y otro ubicado en Gran Canaria. Y concretamente en Agaete. Sí. Pero estaba a mucha distancia de Agaete, ¿no? Sí, pero los personajes
personajes, porque ella fue a Gaete. Y este es un recurso que hace Agatha Christie toda su vida. Ella viaja y en ese mundo real ella introduce su ficción. Eso lo hace a lo largo de toda su vida. Ella va a Egipto, escribe Muerte en el Nilo. Muerte en el Nilo. Una obra fantástica. Ella toma el Orient Express y escribe Muerte en el Orient Express. Exacto. Va a lo que hoy es Irán, el Mediano Oeste, y escribe Muerte en Mesopotamia. O sea, es un digamos, un recurso que hacen muchos escritores de ficción. Bueno, en Las Palmas allí sí se baña, en las canteras. Sí, allí y en la playa de Gaete. Y en la playa de Agaete. Allí disfruta de lo que venía buscando, que es el mar. Efectivamente. Después de un mes, del mes que tenía previsto, vuelve a Inglaterra. Acepta de que tiene que separarse de Christie, lo acepta. Ten en cuenta que ella, tú sabes que en el mundo anglosajón las mujeres cambian el apellido cuando se casan, porque ella nació Agatha Miller. Cuando se casa con Archie Christie se convierte en Agatha Christie. Y años después encuentra a un arquitecto, a un arqueólogo que se llama Malowan, y se casa con este Malowan y se convierte en Agatha Malowan. Lo que ocurre es que mantuvo el nombre de Christie porque ya era conocido en el mundo literario. Ese no lo cambió. Bueno, es una de las primeras surfistas del mundo. Como mujer. Sí, efectivamente. En 1922 ella se fue con su marido, con Christie, a dar la vuelta al mundo, porque su marido estaba trabajando en el sector financiero y estaban organizando una exhibición del Imperio Británico. Y para promocionar esa exhibición en los países, por todo el mundo, pues organizaron un crucero que fue por todo el mundo. Fue a Sudáfrica, donde aprendió a surfear, y fue a Honolulu. O sea que le encantaba el surf. Le encantaba, efectivamente, sobre todo a nadar. Ella era muy buena nadadora. Ten en cuenta que ella nació y su juventud y su infancia la pasó en Torquay, donde hay una buena playa, en Inglaterra. ¿En Canarias no pudo surfear? Que yo sepa, no. Que yo sepa, en aquella época no surfeó en Canarias, no. Porque tú me estabas diciendo antes que no había tablas de surf en esa época. Yo creo que no había tablas. No había tablas. Yo creo que no. Aunque ya se surfeaba en el mundo. Sí, pero aquí todavía no. Porque ten en cuenta que el surf es algo sobre todo del Pacífico, de las islas Hawái. Creo que fue allí donde se originó. Pero sería curioso que una mujer en 1922 surfeando, ¿no? Sí. Yo supongo que debió ser una de las primeras. ¿Qué huellas han quedado en concreto en Canarias, en el Puerto de la Cruz y en Las Palmas de ella? Bueno, están los dos relatos, porque ella nunca más volvió a Canarias, pero sí dejó constancia en su autobiografía de lo bien que lo pasó, lo que le gustó y sobre todo... ¿Qué le gustó, Ramón? ¿Qué le gustó? Bueno, le gustó el ambiente. Ten en cuenta que ella encontró aquí un ambiente muy agradable. Imagínate, en 1927, pues si Canarias ahora, que es un paraíso, en 1927 tenía que ser un paraíso natural increíble. Entonces, ella lo pasó muy bien aquí. Y luego, como para rememorar este hecho, el Centro de Iniciativa y Turismo de Puerto de la Cruz organizó el Festival de Agatha Christie cada 2 años. Cada 2 años se celebra el Festival de Agatha Christie para recordar esta actividad. Esta efeméride. Y ahí es donde entro yo. Y ahí entras tú como experto. Bueno, como experto no. Yo, más o menos, cuando empezó el festival, yo me jubilé, porque yo era director de hotel. Y entonces el Centro de Iniciativa y Turismo de Puerto de la Cruz me pidió colaboración altruista. Para hacer una ruta. Para explicar todo este tema. Yo sabía algo,
Pero claro, antes de explicarlo me tuve que documentar. Concretamente, el Centro de Iniciativa y Turismo de Puerto de la Cruz organiza un festival de Agatha Christie un año y al segundo año un festival de Puerto de la Cruz en Flor, donde hay que explicar la historia del Puerto de la Cruz. Entonces, cuando yo me metí con este tema, yo dije, vale, yo lo hago, es un reto, yo lo hago. Me doy cuenta de que la historia de Puerto de la Cruz es apasionante. Bueno, pero eso nos tocará otro día. Nos tocará otro día, sí, pero fue ahí como yo empecé a hacer las rutas y a dar la charla. Y claro, ten en Porque cuenta, tú das charlas por los colegios también, Sí, sobre la historia de Agatha Christie en Canarias. si yo doy charlas, cuando me la piden, siempre de manera altruista, y yo para el Centro de Turismo jamás le he cobrado nada. Y explico la estancia de Agatha Christie, explico dentro de mis posibilidades. ¿Sabemos qué dijo de la gastronomía de aquel momento? Que yo sepa, no hay constancia de eso. Que yo sepa, no hay constancia. Lo que sí, claro, he tenido la suerte de conocer a gente que son verdaderos expertos, más que yo soy un aficionado, porque tenemos un autor canario, que es Nicolás González Lemus, que ha escrito muy bien sobre la estancia de Agatha Christie. Y también tenemos a este señor, a John Karan. Este señor es el mayor especialista en Agatha Christie del mundo. De hecho, es el único que tiene permiso para estudiar los archivos de Agatha Christie. Entonces, este hombre viene, yo tengo la suerte de conocerlo, nos llevamos muy bien. De hecho, este libro me lo regala él y me dice, muchas gracias, Ramón, por toda tu ayuda. Bueno, pues estupendo, ¿no? Entonces, de este hombre he aprendido yo mucho. Y luego, claro, como te digo, yo soy un aficionado a la historia, un simple aficionado, pero antes de explicar, antes de dar una ruta, antes de hacer una charla, me tengo que documentar. Por fortuna es un tema apasionante que me permite disfrutar y al mismo tiempo intentar ayudar en la medida de mis posibilidades. Bueno, has traído un montón de fotografías aquí de Agatha Christie. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.